Bueno, entonces, hermanos, Dios los bendiga a todos. En este capítulo 17 del Evangelio de Mateo, estamos leyendo sobre la transfiguración que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué pasaba? Jesús siempre anduvo, lógicamente, con sus discípulos. Muchas personas lo vieron, muchas personas lo veían, pero lógicamente en un cuerpo humano, ¿cierto? En carne, en un cuerpo normal. Amén. Pero en esta palabra nos habla cuando Él tomó a tres de sus discípulos. ¿Por qué tomó a esos tres discípulos? A Jacobo, a Juan y a Pedro. Porque estos discípulos eran los más cercanos a Jesús. Porque estos discípulos eran, digamos, los que estaban más preparados para ver lo que Dios les iba a mostrar, ¿cierto? Lo que Jesús les iba a mostrar. Aleluya. Entonces, ¿qué iba a mostrarles el Señor y qué iba a pasar en ese momento que fue tan poderoso? Por eso nosotros, los hijos de Dios, iglesia, debemos de creer que tenemos un Dios de poder. Entonces, no es un Dios de religiosidad, no es un Dios que sigue crucificado, no es un Dios que está ahí en el madero, no. Él ya venció, Jesús ya resucitó y Cristo vive y sigue está haciendo milagros todo el tiempo y está ahí a tu lado y está con nosotros ayudándonos a extender, a redimirnos y a ir extendiendo, lógicamente, eh, la palabra y el reino de los cielos. Amén. A través de cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, como tenemos un Padre que es sobrenatural, pues las cosas que vamos a vivir y que queremos buscar de nuestro Padre son las cosas sobrenaturales. Y yo les quiero decir, no se conformen, por favor, con lo mismo. No se conformen simplemente con ahí un ratico leen o un ratico no. Dedíquenle tiempo al Señor. Tiempo con poder, tiempo con revelación, aleluya. Haga que en su casa, sobre su vida, descienda el Shekinah. El Shekinah es la gloria de Dios. Entonces, cuando el Señor a nosotros nos dice, muévase, porque mi nube se mueve, su presencia, su poder, nos tenemos que mover de ese lugar o nos tenemos que mover hacia donde Dios nos está direccionando a que nos movamos. ¿Por qué? Porque necesitamos es estar bajo la nube de su presencia. Amén. Bajo la nube de su gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces tú debes ser una persona que donde llegues transformes las atmósferas y seas trastornador de atmósferas y cambien las atmósferas. Aleluya. Que donde tú llegues pase algo suceda, porque lo que tú portas es el poder del Espíritu Santo, porque te ha llenado, porque lo has buscado, porque lo has buscado en intimidad, porque has buscado la llenura, aleluya. Entonces, hermano, créeme, y nosotros sabemos que no vamos a ser llenos del Espíritu Santo buscándolo 5 minutos o ahí un ratico al día, no. Tú debes dedicarle, como es el Padre, merecedor de lo mejor, de excelencia y calidad de cada uno de nosotros. Un tiempo de amor, un tiempo de poder, un tiempo de bendición. Porque la palabra dice, cerrada tu puerta y entra en tu habitación, cierra la puerta. Y orando al Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Entonces, la persona que tiene intimidad con Dios, que se llena de su presencia, que es un provocador de milagros y un arrebatador de milagros, literalmente como la mujer del flujo de sangre. Ella quizá no sabía o no conocía de Jesús o no sabía muchas cosas, pero sí que supo esa mujer cómo arrebatarle el milagro a Jesús, cómo sacárselo y cómo hacer que saliera poder
con tan solo tocar el borde de su manto. Aleluya. Entonces, donde tú vayas, que seas una persona llena de la presencia de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Jesús había caminado siempre con sus discípulos y ellos siempre lo habían visto en una persona, ¿cierto? En una persona como su maestro, pero ellos, habían ahí algunos que aún todavía preguntaban que si él era el Mesías, que si él era el enviado, que si él sí era, que si él no era. Ahí era donde el Señor le decía, ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar a ustedes? ¿Hasta qué momento me los tengo que tolerar a todos ustedes? Este poco de falta de fe que tienen. ¿Hasta cuándo? Amén. Todavía caminaban con el Maestro, veían con sus ojos, oían con sus oídos, presenciaban los milagros. Gloria al Señor, pero dudaban todavía. Y todavía ni creían. Y así somos nosotros. Viendo el milagro, no creemos. Viendo el milagro, pues no confiamos. Estamos ahí como, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí me sanó? ¿Será que sí me creció el pie? ¿Será que sí se me alargó el hueso? ¿Será que Dios sí me puso un corazón nuevo? ¿Será que los riñones sí están nuevos y ya soy sano? ¿Será que ya estoy sana? Gloria al Señor. Amén. Entonces, Jesús, después de 6 días, dice la palabra, 6 días de qué? 6 días de que él hubiera anunciado su muerte, de que él se hubiera reunido, como dice ahí en el capítulo anterior, con sus discípulos, gloria al Señor, y hubiera anunciado la muerte y todo, lógicamente, lo que venía para Jesús. Gloria al Señor. Amén. Entonces, él se llevó a Jacobo, él se llevó a Pedro y se llevó a Juan, porque estos eran los más cercanos, porque estos eran los que estaban más preparados. Amén. Entonces dice la palabra que y se transfiguró delante de ellos. Ahora, hermanos, ¿qué es la transfiguración? Perdón, ¿te puedes quedar quieta? Es un evento narrado en los evangelios en el que Cristo cambió de apariencia. ¿Qué pasó con Jesús? Toda su apariencia cambió. Era la gloria de Dios mismo en Jesús. Su rostro resplandecía, sus vestiduras estaban blancas como luz. Gloria al Señor. Entonces, los discípulos se quedaron atónitos. Ellos se quedaron mirando, estupefactos, gloria a Dios. Pero, ¿por qué nos va a sorprender a nosotros si Jesús sigue haciendo sus apariciones en cualquier momento? Si Jesús camina todos los días con nosotros, si el Señor todos los días manda a sus ángeles, gloria a Dios, y tú tienes que ser un provocador de todo eso. Tú tienes que ser un provocador de que se desate desde el tercer cielo todo lo celestial para tu vida. Entonces no te acostumbres a ver el Evangelio y a caminar en un camino cristiano con ojos naturales, porque sencillamente nos vamos a quedar escalentando una silla y ya. Gloria a Dios. Entonces todo está en nuestro corazón, en nuestra mente. Bueno, ya en un momentico se va a acabar acá la conexión, pero ya les comparto, apenas se termine acá les comparto el link. Entonces está en nuestra mente, está en nosotros, y que miremos todo lo que sucedió con Jesús. No solo Jesús, todo lo que sucedió con Moisés y lo que sucedió con Elías. Y ya en un momento vamos a mirar por qué de tantos profetas, de tantos hombres y mujeres de la palabra,
Eran ellos dos justamente los que estaban con Jesús conversando ahí en el monte alto. Gloria al Señor en la transfiguración. Gloria al que vive y reina. Aleluya. ¿Se pueden salir, hermanos, por favor? Que ya queda muy poquitico. Amén. Amén. ¿Quién nos falta, no? ¿Están acá todos, cierto? Bueno, amén. Gloria al Señor entonces. La transfiguración viene de la palabra metamorfo, que quiere decir metamorfosis, ¿cierto? Entonces, como ya lo habían visto sus discípulos siempre y toda la gente, eran un cuerpo normal, pero cuando esto sucedió, que lo vieron con la gloria de Dios en él, de ahí ellos entendieron que él era Dios mismo. Gracias a Jesús. Pero bienaventurado aquel que cree sin haber visto, dice la palabra. Entonces, bienaventurados somos porque creemos en su gloria, en su manifestación poderosa, en su poder, aleluya. Gloria a Dios, porque creemos en todo esto, amén. Amén. Gracias Jesús. Entonces, dice la palabra que allí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué es lo que pasa? Moisés representa la ley, o sea, todo lo que tiene que ver con el pacto con Dios, con los libros del Pentateuco, gloria al que vive y reina, todo lo que tiene que ver con revelar su gloria, aleluya. Entonces, Moisés representaba la ley. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés había hecho grandes cosas. Cuando Moisés en Éxodo capítulo 34, 29 y 30, el Señor le entregó las tablas de los mandamientos. Y cuando Moisés bajó, dice la palabra que resplandecía tanto su rostro que él tenía que cubrirse con un manto porque no lo podía mirar nadie. Nadie era capaz de mirarlo. Y de hecho, ninguno podemos ver a Dios al rostro, porque el rostro del Señor es demasiado resplandeciente, como nos dice acá la palabra, brillante, resplandeciente, con luz. Entonces Moisés tenía que taparse con un manto porque él bajó lleno de la gloria de Dios. Él bajó lleno de la presencia de Dios, lleno se transfiguró. Él sufrió esa transfiguración. Amén. Entonces cuando bajó de allí, ¿qué encontró al pueblo? Desordenado, adorando, la idolatría, los becerros de oro, habían hecho de todo. De todo habían hecho, gloria al Señor. Gracias a Jesús. ¿Qué pasó? Que Él quebró las tablas de los mandamientos. Amén. Y esos 40 días que Él había estado allá en el monte, gloria al Señor, que había estado allá arriba, pues ahí los perdió y le tocó volver a subir otros 40 días de ayuno. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña acá esta parte de la palabra? El Señor nos enseña que si nosotros buscamos más a profundidad, lo vamos a hallar con poder. Vamos a hallarlo con poder, o sea, vamos a ser realmente transfigurados también nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas y ministros de Dios, personas que donde llegan, sabemos que tienen esa unción especial, y la unción no se gana ahí con un ratico. La unción tiene marcas de guerra. La unción tiene marcas de doblar rodillas, de la adoración. Aleluya.
Por eso no hablemos de ningún ministro, de nadie, por más caído que esté, por más de ninguna persona. Solo entreguémosle al Señor en oración, porque esa persona también fue escogida por Dios en algún momento y fue ungido por Dios. David nunca se levantó contra Saúl y lo hubiera podido matar muchísimas veces, y él decía: Dios me guarde de atentar contra la vida de mi Señor. Y Saúl le lanzaba las lanzas, lo perseguía para matarlo, le tendía las trampas. David vivía escondiéndose de Saúl para que no lo matara. Porque David, no porque David no lo pudiera matar, porque David era un hombre de guerra, pero era un hombre que entendía el respeto por el manto y la autoridad del otro, del que había sido ¿qué? El rey, que aunque fuera ya desechado por Dios, hasta que Dios no le dijera, él no iba a tomar ya el cargo como tal de rey de Israel, hasta que el Señor no le dijo: ya es el tiempo. Y hasta ese día respetó el manto. Gloria al Señor. Entonces Moisés fue transfigurado. Por eso Moisés, porque lo que es Moisés representa la historia completa de la ley que mostraba la justicia de Dios como tal. Amén, las leyes, las tablas de los mandamientos, la Torá, todo lo que tiene que ver con el Pentateuco, los primeros libros. El Pentateuco son los primeros libros de la Biblia. Amén. Y, y Elías, sabemos que Elías, o sea, a través de Moisés hubo un éxodo, que fue una salida del pueblo, que él fue un guía y él guió al pueblo de Israel a salir de Egipto. Él fue un gran líder. Gloria al Señor. Él fue un líder que perseveró, él fue un líder que le enseñó a adorar al pueblo, que le enseñó a que clamaba, que oraba por ellos, que lo llevaba. El problema estaba en el pueblo. ¿Por qué? Porque eran rebeldes. Ahora, el problema en muchas iglesias no es precisamente, puede ser ciertas personas, puede ser el pastor, puede ser, pero a veces el problema en la iglesia es la rebeldía de la misma congregación. Amén. Entonces, todo eso pasaba con Moisés y con el pueblo que él estaba guiándolos en el éxodo. Éxodo significa salida, a salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, él hizo esa parte. Elías no guió un pueblo a salir de esclavitud, pero Elías representaba los profetas, porque Elías era un profeta de fuego y de poder. Elías representaba todo lo que eran los profetas, y él fue el que derrotó a todos esos 450 falsos profetas, guiados ahí por Acab y por Jezabel. Recuerde que Jezabel es un principado, es un demonio que opera con manipulación, seducción, conmiseración, control, mentira, toda esa parte, brujería, hechicería, adivinación. Amén. Entonces Elías hizo descender fuego, quemó el holocausto, consumió todo, y delante de todo ese pueblo que estaban ahí, delante de todos los 450 falsos profetas, ahí estaba el pueblo, iglesia, amén, viendo si realmente Elías, el Dios de Elías, si era el Dios verdadero. Y no solo dijo: pongan un toro ahí del holocausto que iba a presentar, sino que dijo: échele en agua. No un cántaro ni dos, dijo: échele en 3 cántaros de agua. Amén.
para que fuera mucho más tremendo todavía lo que el Señor iba a hacer. ¿Y qué hizo él? Mientras que los 450 falsos profetas se agasajaban, se cortaban, hacían rituales, hacían de todo, sacaban ahí, hacían así. Y Elías les decía, ¿será que el Dios de ustedes se quedó dormido? Yo creo que se les quedó dormido. Aleluya. Porque nunca les descendió fuego sobre el holocausto. Elías se levantó, oró al Señor y descendió un tremendo fuego que consumió el holocausto, el agua, prendió todo, quemó todo con toro y todo, y todo el pueblo lo vio. Iglesia, todo el pueblo lo presenció. Amén. ¿Quién era Elías? Un profeta de fuego y de poder. Aleluya. No solo eso, Elías, cuando hablamos del arrebatamiento, Elías fue arrebatado, llevado en un carro de fuego vivo. El Señor lo levantó al cielo. Aleluya. ¿Y quién fue su sucesor? Eliseo. Amén. Eliseo, que se quedó con la doble porción, el manto de Elías y el manto que él tenía. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Elías fue llevado por carros de fuego, arrebatado por el Señor y llevado vivo al cielo. Hay 3 hombres que han subido al cielo vivos, arrebatados, levantados. Gloria al Señor. Enoc, que no está en la Biblia, pero Enoc tiene un libro aparte. Gloria al Señor, que él fue levantado vivo al tercer cielo. Recuerden que nosotros estamos en el primer cielo. Existe un segundo cielo, que es donde se gesta todo lo que son las guerras entre todos los demonios, entre los espíritus, donde hay violencia, mucho, donde están los ángeles caídos, donde están los principados, donde están los ángeles del Señor, donde se están guerreando tus bendiciones, donde se quedan atrancadas a veces ahí, porque viene Persia, porque viene Grecia, porque viene ahí, gloria al Señor, a retener. Amén. Entonces ahí en el segundo cielo es donde se encuentran todos esos espíritus, toda esa guerra, toda esa cantidad de cosas. El primer cielo, que es el que vemos acá en este plano natural, y está el tercer cielo, que es el tercer cielo donde está Dios, donde están los ángeles del Señor, donde están los 24 ancianos, donde está todo lo celestial. Aleluya, donde está el Señor sentado en su trono. Amén. Allí están todos, querubines, serafines, toda la familia celestial, querubines, serafines, arcángeles, y ahí para abajo todos los ángeles del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, ahí fue arrebatado y fueron llevados. Entonces, Elías fue levantado, Enoc fue levantado, vivos, y Jesús. Amén. Gracias, Señor. Estamos aprendiendo también en esta noche un poquito más. Gloria a Dios. Entonces, hubo acá algo. Estaban hablando Elías, Moisés con Jesús, pero ¿qué era lo que estaban hablando? Vamos a ir ahí, por favor, a Lucas 9, desde el 28, que también habla de la transfiguración, y dice, desde el 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su parte. Escuche de lo que estaban hablando. Ellos 3 estaban hablando de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amén. De su partida, de todo lo que iba a pasar en Jerusalén, ya de lo que iba a pasar con Jesús.
eh, de lo que venía para nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, amén. Entonces, es importante que entendamos, iglesia, que lo que representa Elías y que lo que representa Moisés y lo que representa Jesús es: Elías y Moisés representan la unión del antiguo pacto. Amén. Del antiguo pacto. Gloria a Dios. Y Jesucristo representa el nuevo pacto. Por eso él estaba ahí, porque ellos representaban la historia completa de la ley y lo que mostraba la justicia de Dios, y también con Elías los profetas que anunciaban la venida del Mesías, de Cristo. Pero Jesús es la relación de ambos. Jesús es la relación de ambos. Viene siendo Jesús, viene siendo el nuevo pacto. Aleluya. Ellos eran del antiguo pacto y ahora Jesús viene a traer. Ellos provocaron un éxodo, Elías provocó también un éxodo, pero para que cayera la idolatría. Amén. Y Jesús venía a provocar un éxodo, gloria al Señor, pero para salvación, para libertad, para resurrección de todo su pueblo de Israel. Gloria al Señor, gracias a Jesús. Entonces, Él venía a representar ese éxodo de la libertad que venía a traer a todo el pueblo, a todos nosotros. Porque por eso cuando tomamos la Santa Cena, o los que la van a empezar a tomar, ¿qué pasa en la Santa Cena? ¿Qué simboliza la Santa Cena? Que estamos bajo la sangre del Cordero, que significa el nuevo pacto con Jesús, el vino nuevo. Antes, en el Antiguo Testamento, no era fácil acceder a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solo eran ciertas personas las que podían entrar allí cada año, cada determinado tiempo. Amén. Pero no se podían acercar así como nosotros nos acercamos en este momento, arrodillarnos en algún espacio, a orar donde estemos, así vayamos en el carro, en la casa. Buscamos la presencia del Señor y la vamos a encontrar. Amén. Y la vamos a encontrar, gloria al Señor, gracias a Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús es crucificado, se rasga un velo de arriba hacia abajo, se rasga, se abre, se rompe. Entonces, ese velo que nos separaba a ti y a mí de acceder a la presencia poderosa de Dios. Ahora, Jesús con su sacrificio y con su preciosa sangre rasgó ese velo. Por eso ya podemos acceder a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Qué sucedía? En el Antiguo Testamento, Él no aparece como tal como Jesús, porque él estaba siendo profetizado, lógico, en el libro de Isaías, por profetas, pero aún en el Antiguo Testamento Él no había nacido como bebé. Él vino a nacer en el Nuevo Testamento. Aleluya. Que Él vino a nacer de una mujer como tú, como yo, una mujer que era pura, que era virgen, para que Él pudiera nacer en carne, sangre, en cuerpo y pudiera morir. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esta transfiguración, iglesia? Que Él no podía llegar a ese nivel ahí, el Señor, en esa transfiguración, lógico que no iba a poder ahí estar hablando con ellos en el cuerpo humano, amén.
tenía que ser en un cuerpo transfigurado, en un cuerpo de gloria, aleluya. Por eso hay cosas que nosotros espiritualmente no vamos a poder tener si no somos transformados, transfigurados, cambiados, renovados, empezando desde la mente. Pero hay personas que salen de lo secreto y cuando van a lo público, inmediatamente uno dice, esa mujer, ese hombre estuvo metido con Dios. ¿Por qué? Por la unción, por la gloria. Es que son cosas que no se improvisan, iglesia. Y eso son cosas que hay que buscar, anhelar. Entonces, cuando Jesús, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se rasgó ese velo que nos separaba de ahí de la gracia de Dios, de acceder, porque estábamos muertos en los delitos y pecados, estábamos destituidos de la gracia del Señor hasta que vino Jesús y con su sangre preciosa y con su sacrificio dijo, yo doy mi vida por esta humanidad. Yo me entrego por amor a todos. Y ahí es donde nosotros podemos acceder a la salvación de nuestras almas. Por eso la palabra dice que la salvación solo es por medio de Jesús. No es por medio del divino niño, no es por medio del vecino, no es por medio de no sé quién, de nadie. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, se llama Jesucristo. Así la gente le quiera poner otro nombre, no es. O llamarle a otra cosa a Dios, no es. Eso es una cosa de palo que no te va a hablar, una cosa de yeso que si se cae se te va a quebrar y se te vuelve pedazos, punto. Aleluya. Entonces, ahí se rasgó el velo que nos separaba a nosotros de poder acceder a ese poder, a lo que ahora podemos acceder. Es que el hecho de que tú te puedas arrodillar a orar es algo tan maravilloso, que tú puedas decir, tengo un Padre que me escucha, tengo un hermano que pelea por mí todos los días, que se llama Jesús, tengo el Espíritu Santo que no me deja morir, que cada día me da fuerzas, que cada día me da fortaleza, que cada día me ayuda, aleluya. Entonces ahí ya nosotros podemos venir a acceder a la presencia de Dios y poder orar y acceder ante su gracia y ante su favor. Aleluya. Entonces tenía que cumplirse la escritura, iglesia. Las apariciones de Jesús como tal en el Antiguo Testamento se le llama cristofanía, que son apariciones pero como el ángel de Jehová. Aleluya. Como el ángel de Jehová. Mientras que en el Nuevo Testamento, pues ya nació Jesús, nació en pesebre, gloria al Señor. Nació ahí en el pesebre, gloria a Dios, y ya podemos decir que se cumple la profecía de todos los profetas que iban a profetizar. Entonces, esta transfiguración, yo quiero que la miremos. Dame un segundito. Y dice la palabra, ¿qué pasó con los discípulos? Dice que Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, aleluya, en quien tengo complacencia, a él oíd. No dijo si querían, el Señor dio una orden y dijo, a él oigan, a él escuchen. Este es mi Hijo amado. ¿Qué les quiso decir? Si ustedes habían dudado, pues yo les vengo a confirmar que Él es mi Hijo. Él es mi Hijo amado. Ahora, hay algo acá, y es, no nos podemos dejar llevar por emociones.
No nos podemos dejar llevar por el momento. Pedro actuó en lo almático. ¿Por qué actuó en lo almático? Porque era claro que ellos estaban ahí, era solo por un momento. Ellos no se iban a quedar ahí amaneciendo, viviendo. Gloria a Dios, no era para hacer ramadas, no era para hacer una tienda, no era para hacer un lugar, no. Gloria al Señor. Era porque ellos estaban ahí en esa aparición, estaban ahí conversando. Se dio la transfiguración, pero ese momento iba a pasar. No se iban a quedar ahí. Gloria a Dios. Entonces vino el Señor y habló y ahí Pedro cayó. ¿Qué le quiso decir? Apareció la nube. Entonces, la nube es la gloria de Dios. El Chequiná es la gloria de Dios. Entonces, esa nube va con nosotros. Cuando nosotros provocamos, pues, la nube, si la nube se mueve, nos tenemos que mover con la nube. Porque no nos ganamos nada. Si nos quedamos en ese lugar, si nos quedamos ahí haciendo algo, a lo cual el Señor ya nos ha dicho, suelta, entrégame, muévete. ¿Cierto? Amén. Entonces es muy importante, iglesia, que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús escogió estos 3 discípulos? Sí, porque ellos eran los más cercanos, toda esa parte. Pero ¿sabes qué? Dios no va a revelar su gloria a cualquier persona. Dios no va a desatar su gloria sobre quizá una persona que no le busque o que no le ame. Porque Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir los que temprano me buscan? Sí, puede referirse a la primera hora de la mañana, pero también se refiere a los que ponen en el primer lugar en su corazón al Señor en todo momento, a los que temprano me buscan. Porque la palabra dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadidas. Entonces vamos a seguir acá leyendo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Entonces, todo esto son cosas sobrenaturales del Señor. Todo esto son cosas poderosas de Dios, que Dios puede hacer con cualquier persona que le busque y que busque lo sobrenatural. No nos conformemos con algo poco, porque Dios tiene muchísimo para entregarnos. Porque el Señor dice su palabra, que Él tiene tesoros guardados para aquellos que le aman y le buscan. Y yo te invito hoy, si tú apenas estás empezando los caminos del Señor o estás ahí como empezando con Dios, pídele al Padre, pídele respuestas, pídele revelación, porque es como si fuera un bebé espiritual. ¿Y qué hace el papá y la mamá con un bebé espiritual? Y si llora, corre, le da la leche, le da el tetero, le cambia el pañal, lo baña, le da de todo. Así es el Señor. Con los que están empezando apenas, aprovechen, aprovechen, aprovechen ahí y pídanle al Señor respuestas y hablen bastante con el Señor. Aleluya. Y oren al Señor. Gloria a Dios. Y pídanle los mejores dones, iglesia. Pidan los mejores dones. Entonces, ¿qué hace un papá con su hijito chiquito? Pues va y lo calma, va y le da, le da su tetero, su lechita, pero es que ya hay otros que ya están, ya que tomen vianda, ya no pueden estar tomando ahí biberón. Unos están, bueno, tomen teterito por ahora, biberón, lechita tibiecita,
Pero ya otros, ya el Señor le tome su alimento entero, su vianda, tome ese alimento. Amén. El que traga ya más sólido. Gloria al Señor. Amén. Entonces, dice, cuando descendieron del monte, aquí no menciona qué monte era, pero la palabra monte y el lugar monte trae una revelación profunda siempre. Porque en el monte, en lo alto, es donde tú recibes las revelaciones del Señor. Jesús recibía siempre las mejores revelaciones de Dios subiendo a los montes. Tú veías y cuando lees la palabra siempre lees ahí que dice, Jesús está en el monte de los olivos, está en el monte de acá, está en el otro monte, estaba en este monte orando, estaba allí y siempre era orando. Él tenía que subir a este monte, dice monte alto, no menciona qué nombre era, para poder que pasara esa transfiguración que fue algo tan poderoso y que nosotros también podemos llegar a ese nivel espiritual, de transfigurarnos, de llenarnos tanto de Dios, que por donde pasemos, la sola unción y el poder del Espíritu Santo a través de nuestra sombra, como Pedro, los enfermos sanen. Porque no era Pedro, no era la sombra, era el poder del Espíritu Santo en la sombra de Pedro, en Pedro. Aleluya. Entonces, no es que sea yo, no es que seas tú, es el Espíritu Santo que nos usa a nosotros, que nos usa a nosotros. Ahora, como iglesia, tengamos un corazón siempre dispuesto a que se desate y se genere un tiempo y una atmósfera de gloria y poder. Porque el pastor puede ir lleno del Espíritu Santo, lleno a desatar, lleno ahí a llevarte, lleno ahí, gloria al Señor. Pero si el pueblo no tiene el corazón dispuesto, no se va a desatar. Entonces, hay que ser entendidos en el momento de ministración, hay que ser entendidos en el momento de la oración, hay que ser entendidos en el momento de la adoración, hay que ser entendidos cuál es el tiempo y cómo el Señor quiere que tú te muevas en ese momento. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas, el Espíritu Santo, en medio de un servicio, en medio de la adoración? ¿Qué es lo que quiere el Señor que tú hagas? Entonces, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, anhelamos de Dios. No importa que usted lleve un mes en el Evangelio, eso no tiene nada que ver. Porque hay gente que lleva 50 años, podemos llevar 100 años, y en la misma silla, porque no se han querido levantar, porque no han querido tomar su llamado, su posición de guerra. No han querido levantarse. No nos quedemos en una silla, no nos quedemos en el conformismo, no nos quedemos en lo mismo. Avancemos, iglesia, avancemos métase con Dios, avancemos con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito sea el que vive y reina. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Jesús a muchas personas cuando hacía milagros les decía, no cuenten a nadie, no digan a nadie. De hecho Jesús, ¿por qué siempre hablaba por parábolas? Porque por parábolas solo van a entender los que son hijos del reino, los que tienen en su mente la mente de Cristo. Aleluya. Él hablaba siempre por parábolas. Él hablaba siempre. Entonces la Biblia no se interpreta así tal cual como está ahí escrita. No hay palabras
que el Señor pone ahí, que están escritas ahí, pero que tienen un trasfondo espiritual que significan otra cosa. Por eso necesitamos revelación del Espíritu Santo. Aleluya, necesitamos esa revelación del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ya vamos a terminar acá. Entonces, esta transfiguración nos enseña a nosotros cómo Jesús se mostró ante sus discípulos, cómo nos dejó acá en la palabra escrito, que sí podemos alcanzar niveles de gloria. No a lo mismo de Dios, lógico que no, pero sí a un nivel espiritual de poder, de desatar gloria sobre nuestras vidas. Con la adoración, el tiempo de adoración, iglesia, es un tiempo poderosísimo. Usted a través de la adoración y la alabanza va a desatar poder del cielo. Aleluya, poder de lo alto. Por eso yo les digo, adoren y alaben. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí no me enseñaron a adorar y alabar. Yo me la pasaba en guerra y dele a los demonios y hágale en el nombre de Jesús y saque demoniera y revuélquese la gente y tíresen ahí al piso. Yo crecí en una iglesia de guerra espiritual. Pero el Señor me fue llevando a que la alabanza y la adoración eran necesarias en nuestras vidas de cristianos. Porque si no alabamos y adoramos al Señor, entonces ¿cómo nos conectamos con papá? ¿Cómo nos conectamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es que no era que Elías iba a volver, es que, a ver, el espíritu de Elías está aquí. ¿Qué es el espíritu de Elías? El espíritu de fuego. No significaba que volver Elías, sino que era el espíritu de Elías. Amén. Entonces, nosotros debemos de comprender que la escritura y la palabra, la mayoría de cosas ya han sucedido, sino que son sucesos que se repiten, vuelven y acontecen. Por ejemplo, Joel 2:28 ya es una profecía que se cumplió, y se está cumpliendo todavía, y se está viviendo todavía, que es el derramamiento del Espíritu Santo. No es que los postreros días, no, los postreros días estaba hablando ahí proféticamente, como está escrito en la palabra, pero ya se cumplió, se está cumpliendo y se sigue cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la palabra y las profecías la palabra no es de interpretación privada, sino que es abierta, pero nosotros debemos de pedir que tengamos profundidad al entender la palabra, al leerla, que tengamos profundidad en las escrituras. Gloria al Señor, porque no es de interpretación privada, es abierta a todos, sino que no todos la van a entender desde la gloria de Dios, o desde el poder del Señor, o desde la transfiguración, porque todo esto son cosas muy celestiales, cosas muy tremendas que mucha gente ni siquiera va a creer en eso. Tú le vas a hablar a alguien de que tú has visto a ángeles, o que tú has visto lo celestial, o que tú viste esto, o que tú viste ahí el trono del Señor, o que tú viste, y te van a decir, ay, se enloqueció, lo perdimos, la perdimos, o sea, ya te van a decir eso.
¿Por qué? Porque lo que tú vives es algo que Dios te ha dado también, pero que tú has ido cultivando, atesorando, enriqueciendo, buscando todo lo del tercer cielo. Lo que está acá es pasajero. En el espíritu, aquí sí está el reino. Busca acá en la tierra todo lo espiritual, pero lo natural pues es pasajero. Busca acá porque aquí está todo. Acá está todo. Tú puedes hacer descender todo lo del tercer cielo acá. Se una el cielo y se una la tierra, porque la tierra eres tú. Y el cielo Dios mismo contigo, por eso la palabra dice que somos uno con Cristo. Uno solo con Cristo, iglesia. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No sé si tengan alguna pregunta. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Las invito a todos a que escudriñen esta palabra, que es muy hermosa. Gloria al Señor. Y tiene que ver con todo lo de la gloria de Dios. Amén. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu mano de poder, por tu unción, por tu gloria, porque cada día nos enseñas, Señor, a que caminemos en las cosas sobrenaturales, a que aprendamos de nuestro mejor maestro y ejemplo en todas las áreas, Jesucristo, nuestro amado Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Ayúdanos a caminar en dimensiones de gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a provocar tu gloria donde vayamos, a provocar tu presencia. Que tu nube, Señor, de gloria esté con nosotros donde estemos, Señor, en lo que estemos haciendo, Padre. Y si tú te has movido para algún otro lado, Señor, háblanos para movernos también, Señor. Aleluya, Padre. Ayúdanos siempre a hacer tu perfecta voluntad, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Gracias por todo, amado Dios y Rey. En esta hora reprendemos todo lo que tiene que ver con gnósticos, con brujos, Señor. Toda cosa, yo no sé, pero qué dolor de cabeza. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelamos todo lo que quiera venir contra nuestras vidas, contra mi vida, contra mi familia. Que sea tu protección, Señor Padre, en este lugar. Amado Dios y Rey, sobre todo en mis hermanos que están aquí, Señor, los demás de la iglesia, Padre. Que sea el Salmo 91, lo desatamos sobre todos nosotros, Dios mío. Que, Señor, que estamos ahí cubiertos bajo tus alas y que estamos, Señor, ahí al abrigo del Altísimo, Dios mío. Que moramos bajo la sombra de tus alas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Protégenos, envía a tus ángeles en derredor de nosotros, que nos custodien, que nos ayuden, Dios mío, Padre. En el nombre poderoso tuyo, Rey amado, Rey eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por todo. Y atamos todo espíritu de venganza, toda retaliación del enemigo, todo lo que se quiera levantar, queda cancelado y anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si alguna tiene algo para decir, preguntar, lo pueden hacer antes de retirarse, si no, terminamos acá.